Vamos a continuar el día de hoy un mensaje que comenzamos hace algunas semanas. Se titula El sacerdocio de Jesús. Y si usted gusta buscarlo, se encuentra en nuestro canal de YouTube. Desarrollamos un tema sobre el sistema sacrificial del Antiguo Testamento y es indispensable para poder entender el tema que hoy vamos a desarrollar, pero le hago un breve resumen aquí. En el último mensaje vimos que Dios escogió para sí mismo un pueblo y ese pueblo era pecador. Dios obviamente es santo y una de las condiciones de su santidad es que Él no tolera el pecado. Así que Él le regaló al pueblo el sistema sacrificial, que es un ritual simbólico, como un antídoto para el pecado. Este sistema era temporal y era imperfecto, ya que los animales sacrificados no lavaban al pueblo de sus pecados, solo expiaban. Y aprendimos que la palabra expiar no significa limpiar o quitar, como muchos pensamos, significa tapar, ¿verdad? Entonces, solamente tapaban el pecado del pueblo. Y este sistema sacrificial, este ritual simbólico, evidenciaba la necesidad de un sacrificio, pero también señalaba que algún día habría un sacrificio que realmente santificaría al pueblo y que quitaría su pecado. Y vimos que ese sacrificio perfecto fue Cristo Jesús. Y finalmente vimos que al final, justo antes de que aparece Jesús en escena, el pueblo ya estaba abusando del sistema que Dios instituyó. Vimos que en vez de cultivar arrepentimiento en sus corazones, en vez de cultivar humildad y gracia, comenzaron a hacer los sacrificios mecánicamente, sin arrepentimiento en sus corazones. Es decir, con sus manos estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran, pero en sus corazones no estaban cultivando la actitud correcta, la actitud que correspondía a lo que sus manos estaban haciendo. Sus manos obedecían a Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Y ahí nos quedamos la última vez. Y si no quiere ver el mensaje para recordar estos puntos, o si se lo perdió para conocerlos, de perdida véalo, porque ahí comparto un testimonio personal sobre la vez que hice un pacto de sangre con bovinos. Así que ahí también lo puede ver. El día de hoy vamos a ver las instrucciones que Dios le dio al pueblo sobre cómo podían llevar a cabo este ritual simbólico, de qué manera, porque no cualquiera podía ofrecer sacrificios por expiación para tapar los pecados del pueblo, solamente eran un grupo muy selecto de personas llamados los sacerdotes, y en específico hay unos sacrificios que nadie más que el sumo sacerdote podía hacer. Entonces vamos a ver de qué se trata el sacerdocio y en especial el sumo sacerdocio, y primero vamos a comprender cuáles eran los requisitos que Dios ponía sobre el sumo sacerdote. Y son 4 requisitos que hoy quiero hacer hincapié en ellos. Y después, por cada uno de ellos, vamos a responder, ¿Jesús satisface y cumple con estos requisitos, sí o no? Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos y luego vamos a ver si Jesús satisface esos requisitos. Si me acompaña, vamos a ir a Hebreos 5. Y mientras está buscando Hebreos 5 en su Biblia, este mensaje se va a basar en Hebreos 5, entonces si me acompaña a Hebreos 5, ahí lo puede dejar durante todo el mensaje. Pero mientras lo está buscando, le anticipo que en gran detalle Dios le explicó al pueblo de Israel en el libro de Levítico de qué se trataba el sacerdocio y cómo tenían que ser los sacrificios y las ofrendas, cómo tenían que ser las personas y comportarse, no solamente las personas hablando del pueblo, sino los sacerdotes, los levitas, todos los funcionarios del tabernáculo y más adelante el templo de Dios, cómo tenían que comportarse. Todo eso está representado en Levítico de una manera muy extensa, y solo por cuestión de tiempo el día de hoy vamos a verlo en Hebreos, porque en Hebreos Pablo hace un resumen de todo lo que está plasmado en Levítico. Hace como un enfoque muy preciso sobre el sumo sacerdocio y nos dice de qué se trata y cuáles serán los requisitos. Así que por eso estamos en Hebreos 5. Y vamos a leer Hebreos 5:1. Y en este versículo, a ver si usted lo puede encontrar, se encuentran los 2 primeros requisitos de un sumo sacerdote, y son los siguientes. Hebreos 5:1 dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. ¿Encontró los primeros 2 requisitos? Lo primero es que
el sumo sacerdote debe ser un hombre, es decir, un hombre tomado de entre los hombres para representar, y ese es el segundo requisito, es que debe de representar a los demás hombres delante de Dios. No en cualquier cosa, sino específicamente en las ofrendas y en los sacrificios que hace la gente para con Dios. Entonces uno tiene que ser un hombre, no puede ser una vaca, no puede ser un camello, tiene que ser un hombre el que ocupa el oficio de sumo sacerdote. Tiene que ser tomado de entre los hombres, y dos, debe representar a otras personas delante de Dios. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿Jesús era hombre? ¿Jesús cumple con el requisito de ser hombre para poder tomar ese lugar de sumo sacerdote? Pues Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quién es el Hijo del Padre? Es Jesús. Y la palabra de la que se habla aquí, la palabra que vino y se hizo hombre, esa palabra es Jesús. Entonces, Jesús vino y se hizo hombre y por lo tanto cumple con el primer requisito para poder ser sumo sacerdote. Y número dos, debe representar a otras personas en su trato con Dios. Pues vamos a preguntarnos, ¿Jesús representaba a otras personas en su trato con Dios? Primera de Timoteo 2:5 dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Ahí confirmamos primero que Jesús es hombre, pero también confirmamos que Él es el mediador entre Dios y entre la humanidad. Entonces, sí, Jesús cumple con el segundo requisito de poder representar a las personas en su trato con Dios. Continuemos leyendo ahí en Hebreos. Hebreos 5:2-3 dice de la siguiente manera, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y de ahí sacamos el tercer requisito, que es que debe balancear perfectamente su severidad con su paciencia. Ahora, yo no soy papá todavía, pero conozco a muchas personas que son papás. Y lo que veo, yo tuve 2 papás también, y lo que yo veo en los papás es un deseo totalmente insaciable de provocarle felicidad a sus hijos. Obviamente, los papás, las mamás desean con todo el corazón que sus hijos sean felices. Y al mismo tiempo, por el interés del bienestar que tienen de su hijo, tienen que ser severos a veces. A veces hay que mandar a los niños a dormir cuando ellos quieren seguir despiertos y seguir jugando y seguir haciendo lo que sea. A veces yo tengo 2 sobrinos y lo que más les pesa a ellos en nuestras interacciones que he visto es cuando nosotros nos tenemos que ir de la casa donde ellos están, ¿verdad? Y piden 5 minutos más y llega un momento donde de plano pues no vivimos todos en la misma casa, pues llega un momento donde tenemos que partir y decir adiós y con mucho dolor en el corazón, también conscientes de que hay cosas que se tienen que hacer y de que simplemente no se le puede dar el gusto al niño en todo lo que quiere. Tenemos que ser severos. Y eso es lo que el sumo sacerdote tiene que hacer bien. Tiene que poder ser severo cuando tiene que ser severo. Y tiene también que ser muy compasivo con la gente. No puede ser malo y no puede ser demasiado severo al grado de que rechace a la gente porque ha pecado en contra de Dios. Entonces, está como en tensión, ¿verdad? Entre ser severo y entre ser compasivo con la gente. Y el buen sumo sacerdote puede balancear esas 2 cosas. Y ahora hay que preguntarnos, ¿Jesús es capaz de hacer eso? Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:15-16. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
Entonces aquí respondemos a la pregunta de su paciencia. Claro que sí, aquí nos está mostrando en este pasaje que es misericordioso, que Él es compasivo, que en su presencia encontraremos la gracia, que Jesús comprende nuestras debilidades porque Él fue tentado, aunque no pecó como todos nosotros. Entonces sí, totalmente hay gracia. Bueno, ¿y en qué me compruebas la severidad de Cristo Jesús? Bueno, en que tenía que haber un sacrificio perfecto. Eso es lo que hablamos en el mensaje pasado. Tenía que haber un sacrificio perfecto y Cristo se hizo ese sacrificio, obediente hasta la cruz. Entonces, hasta la muerte, Él fue tan severo con la ley de Dios que hasta Él estuvo dispuesto a morir para hacer el sacrificio redentor para todos nosotros. Entonces sí, por un lado tiene la severidad, entiende el peso y la carga del pecado de la humanidad totalmente y mejor que nosotros porque Él se hizo el sacrificio para redimirnos de nuestros pecados. Pero por otro lado también es el que nos extiende gracia y compasión. Sigamos leyendo para ver cuál es el cuarto y último requisito para que alguien pueda ocupar el oficio de sumo sacerdote. Hebreos 5, 4 al 6 dice de esta manera: y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, y pequeño paréntesis aquí, Pablo, quien es el autor, aquí él está haciendo referencia a otros pasajes del Antiguo Testamento y los está identificando como pasajes proféticos que hablaban acerca del Mesías, o sea, acerca de Cristo, cosa que a lo mejor antes no se sabía, pero cuando Pablo recibe la revelación, él dice, mira, aquí en este pasaje estaban hablando de Jesús y en este otro también. Vamos a ver cuáles son los pasajes. Dice, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el tabernáculo tuviera una página en internet, no habría manera de aplicar para el rol de sumo sacerdote. Porque no es un puesto, no es un cargo que alguien puede anhelar, buscar, esforzarse toda la vida, estudiar, sacar puros dieces y entonces puede calificar para ser el sumo sacerdote. No, solamente puede ser una persona llamada por Dios. Es la única manera de que pases a ser el sumo sacerdote. De hecho, aunque en la Biblia haga falta mención de los llamados de cada uno de los sumos sacerdotes, Dios escogió a Aarón y a su linaje y por lo tanto su linaje era apto para tomar el lugar de sumo sacerdote cuando Aarón falleciera, cuando el hijo de Aarón falleciera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Dios tiene que llamar a alguien para que sea el sumo sacerdote, no puede ser cualquiera. No se puede ocupar el sumo sacerdocio sin el nombramiento de Dios. De hecho, hay algunos personajes en la Biblia, le voy a mencionar solamente a 3, que desearon cumplir un rol sacerdotal y que sufrieron o murieron o sufrieron porque Dios los castigó por haber tomado el rol de sacerdote cuando Él no los había llamado a ser sacerdotes. El primero es el rey Usías, en 2 de Crónicas 26, de hecho la Biblia nos dice que Usías era un buen rey que agradaba a Dios, pero en su vejez entró en su corazón un poquito de orgullo y un día él dijo, yo entraré al templo y voy a ofrecer incienso a Dios. A final de cuentas soy el rey ungido, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y entró con un incensario al templo y comenzó a quemar incienso y el sacerdote entró tras de él y le dijo, rey, yo estoy parafraseando, pero dice, rey, con mucha pena, usted tiene que salirse de aquí porque usted no es un sacerdote, usted no puede quemar incienso en la presencia de Dios. Y el rey se enojó y en medio de su rabia comenzó a desarrollar lepra y tuvo lepra hasta el día que él murió porque Dios lo castigó por tomar un rol sacerdotal que Dios no le había dado. También Saúl, en 1 Samuel 13, esta historia me causa mucho conflicto porque Saúl estaba por entrar en batalla y él lo que deseaba hacer era ofrecer un sacrificio antes de entrar en batalla para agradar a Dios y para que Dios lo acompañara. Hasta ahí vamos muy bien. Y él está esperando a Samuel, que Samuel venga a ofrecer el sacrificio. Y él no espera 30 minutos, ni 2 horas, ni
14 horas. Él espera 7 días a que Samuel llegue a ofrecer el sacrificio. Y tiene a todas sus tropas listas para la batalla. Y llega un momento donde él dice, no, ya no manches. Ya van 7 días, tenemos que entrar en batalla. Yo soy el ungido de Dios, yo voy a ofrecer el sacrificio por el pueblo para que Dios vaya con nosotros, ¿verdad? Y ofrece el sacrificio. Y cuando termina de ofrecer el sacrificio es entonces que llega Samuel. Y es entonces cuando Dios, por medio de Samuel, le informa a Saúl que le va a quitar el reino y que entonces en la generación de sus hijos alguien más tomará el trono de Israel. Fue castigado por Dios. Y el último ejemplo, y este sí nos vamos a meter en buen detalle, está en Números 16 y es la historia de Coré y sus hijos. Y vamos a ver qué pasó. En Números 16:3 va más o menos comenzando la historia y dice de la siguiente manera. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, pequeño paréntesis aclarando, en este tiempo el pueblo de Israel está desarrollando el tabernáculo. Dios le está dando instrucciones a Moisés y a Aarón y le está diciendo, apártame a estas personas para que sean músicos, a estas personas para que sean sacerdotes, y cuando el pueblo interactúe conmigo, cuando traigan ofrendas, cuando traigan sacrificios, háganlo así y háganlo así, ¿verdad? Y está dando instrucciones al pueblo. Y Dios le dio la instrucción a Moisés y a Aarón, le dijo, escojan a Coré y a sus hijos. Ellos son músicos y ellos van a ser lo que le voy a llamar levitas, ¿verdad? Aquellos que dirigen la alabanza en el tabernáculo y que están haciendo música para alabarme a mí. Y los apartó para eso, entonces ya tenían un rol bueno. Pero Coré y sus hijos comenzaron a sentir, y nuevamente estas son mis palabras y no exactamente lo que viene en la Biblia, pero Coré y sus hijos comenzaron a sentir como que Moisés y Aarón se les estaban dando de muy salsas, como que estaban ya muy así, muy creíditos y estaban demostrando que tenían más autoridad, más influencia, más cercanía con Dios que Coré y sus hijos que eran levitas. Y no les pareció, entonces hicieron una revuelta en contra de ellos y vamos a ver lo que pasó. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Ellos se estaban enterando de los roles sacerdotales y que habían ciertos privilegios y cierta cercanía para con Dios, ¿verdad? Y ellos dijeron, si todos nosotros hemos sido santificados, entonces ¿por qué ustedes son los que van a estar tan cerca de Dios? Nosotros también queremos entrarle, ¿verdad? Números 16, vamos a brincarnos al versículo 8 y dice, Moisés le habló de nuevo a Coré, ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? En otras palabras, Moisés está diciendo, esto que no les parece a ustedes, no lo instituyó Aarón, lo instituyó Dios. Dios escogió a Aarón. Y si a ustedes no les parece que Aarón tenga este puesto, su pleito no es con Aarón, sino con Dios. Vamos a brincarnos al versículo 31. Les voy a rellenar lo que va entre el versículo 11 y el versículo 31. En esencia, Moisés los reta y dice, mira, vamos a resolver esto de una vez por todas. Los dos vamos a hacer una función sacerdotal. Moisés y Aarón vamos a hacerlo, vamos a quemar incienso en incensarios y ustedes también, Coré y sus hijos, quemen incienso en sus incensarios. Y vamos a ver si Dios se agrada de los dos. Y si no se agrada, que Él mate a quien no le agrada, ¿verdad? Y es lo que acuerdan, ese es el reto. Todos vamos a quemar incienso y si a Dios no le parece, Dios va a matar al que está desobedeciendo, ¿verdad? Entonces eso pasa entre el versículo 11 y el 31. Y entonces ya acaban de quemar incienso, Moisés y Aarón quemaron incienso y Coré y sus hijos quemaron incienso. Y en el versículo 31 pasa esto, dice, apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Vamos a brincarnos al versículo 39 y dice,
Así que Eleazar el sacerdote recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Es decir, Dios mató a todos los que estaban quemando incienso que no eran sacerdotes, y luego un sacerdote fue y recolectó todos los incensarios y los juntó, y de eso hizo una lámina para recubrir el altar. Y el versículo 40 dice: esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Entonces respóndame usted ahí en su casa: ¿cualquiera puede ser sacerdote? ¿Cualquiera puede tomar el rol de sumo sacerdote? La historia de Coré nos revela que a Dios le apasiona que quien sea mediador entre Él y el pueblo sea una persona que Él escogió, y no una persona ambiciosa, no una persona poderosa, no una persona con mucha gracia, sino la persona que Él escogió, y solamente esa. El mensaje de Pablo en Hebreos para la iglesia de ese tiempo era, creo yo, Jesús es tu gran sumo sacerdote. Porque muchos de ellos conocían el rol del sacerdote, habían entrado y salido del templo muchas veces, probablemente conocían personalmente a varios sacerdotes, y quizá hasta a aquel que estaba en turno de ser el sumo sacerdote. Y entonces había un concepto ya de que había mediación entre ellos y Dios. Hay alguien en medio de Dios y mío. Y Pablo lo que les está informando es que ese mediador ya no es el sumo sacerdote que trabaja en el templo, sino es Cristo Jesús, el Mesías de Dios. Él ahora pasa a ser tu gran sumo sacerdote. Creo yo que es un poquito más necesario para nosotros hoy en día entender: necesitas un sumo sacerdote. Muchos de nosotros somos modernos y tenemos la perspectiva como que en cualquier momento y de cualquier manera podemos acercarnos a Dios, que no necesitamos mediación, ¿verdad? Y hay una cierta verdad ahí. La verdad que está ahí escondida, y el problema por el cual tropezamos con esto es que usted no necesita a Ramón Ruiz para poder acercarse a Dios. Eso es verdad. No necesitamos estar en el templo para acercarnos a Dios. Eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que no necesitamos un sumo sacerdote. Lo necesitamos. Sigue habiendo un mediador entre Dios y nosotros. Y ese mediador, hoy día, ese puesto lo ocupa solamente Cristo Jesús. El que intenta acercarse a Dios por cualquier otro medio nunca va a entrar en la presencia de Dios. Jesús lo dijo en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: muy poquitos van a llegar al Padre si no es por mí. No, dice: ninguno. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ni una sola persona con buenas intenciones y con buenas acciones y tratando de hacer lo que le agrada a Dios, si no entra por medio de Jesús, nunca verá al Padre, nunca podrá alcanzar al Padre. Esto quiere decir que únicamente nos podemos acercar al Padre como Jesús dice que nos acerquemos. No me puedo acercar como yo quiero, no me puedo acercar como yo pienso. A lo mejor he escuchado y creo probablemente he sido en múltiples ocasiones, he cometido el error de decir: es que yo me relaciono así con Dios, cuando la realidad es que solamente como Jesús dice que nos acerquemos, podemos acercarnos. Si nos acercamos de cualquier otra manera, entonces estamos desobedeciendo y no estamos honrando el sacerdocio de Cristo Jesús. Estamos quemando incienso nosotros sin ser sacerdotes, y estamos tomando el lugar que le corresponde a Él, a Jesús. Quiero darle un ejemplo muy práctico, y este ejemplo lo seleccioné solamente porque es un ejemplo fácil. Estaba muy a la mano, así que si le tocó la pedrada a usted, pues póngase las pilas. Pero si no le toca la pedrada a usted sobreentienda, tenga la sabiduría para detectar: ok, este pecado al que Justino lo aplicó, también aplica a mi pecado, ok, se lo encargo. Pero este es el ejemplo que quiero dar. Hay algunos que se consideran cristianos, que se topan con el versículo de Efesios 5:18 que dice: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Pudiera haber un cristiano que dice: bueno, ese pasaje, el no se embriaguen, no se emborrachen,
Para empezar, ¿dónde está el límite? ¿Cuánto? O sea, no me prohíbe tomar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el límite? De cuántas son demasiadas, ¿no? Una no es ninguna y como que van, bueno, realmente cuál es el estado de embriaguez, ¿verdad? Y hacen primero esa pregunta. Y dos, dicen, bueno, yo creo que ese pasaje, Efesios 5:18, se refiere más bien a que no tomen en público, ¿verdad? Que la gente no los vea, ¿verdad? Entonces, obviamente no voy a andar de parranda, no voy a estar en un bar, pero yo en mi casa, incluso un domingo después de estar en la iglesia, pues ya en la tarde que estamos en la casa, una carnita asada, y ahí sí me puedo tomar algunos, no vamos a salir, ¿verdad? Nadie está tomando fotos, nadie va a saber, a nadie voy a afectar, y pues estoy en casa, estoy en confianza, estoy en familia. Yo siento, en mi corazón, alguien pudiera decir, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que yo lo siento, alguien pudiera decir, yo siento en mi corazón que Dios y yo nos entendemos, ¿verdad? Y yo puedo pasarme de copas y decir, bueno, ¿qué? Dios me entiende, al cabo Él sabe que soy muy humilde, ¿verdad? Que tomé medidas para que todo esto quedara en confianza, que no saliera, que no dar mal testimonio, ¿verdad? Mis amigos ni saben, ¿no? Alguien pudiera decir eso. Uno de los errores más grandes que podemos cometer como cristianos es creer que yo y mi pecado somos la excepción. Dios, cuando me ve a mí, Él tiene una compasión, Él conmigo tiene una compasión muy especial, diferente a los demás. Otro hiciera lo que yo hago y ahí sí les va a dar en la torre, pero conmigo Él tiene una compasión muy especial. Nos entendemos, Dios y yo. ¡Qué error tan grande! Quiero dar un ejemplo muy práctico, una última ilustración antes de cerrar, y me baso en Juan 14:13. Voy a hacer una ilustración de una persona que no tiene a Cristo como su sumo sacerdote, que se acerca al Padre bajo el pretexto de Jesús, mas no pide conforme a Jesús como sumo sacerdote. Y es una manera de que veamos el contraste, cómo se está comportando una persona y cómo se está comportando la otra persona. Uno que honra a Jesús como su sumo sacerdote y otro que quiere tomar el papel de sumo sacerdote, que quiere ser arquitecto, que quiere ser el autor de su propia salvación, que piensa que que no necesita un mediador entre él y el Padre. Y vamos a ver cómo le va a las dos personas. Me baso en Juan 14:13 que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús es el que está diciendo esto. Y muchas veces este versículo lo malinterpretamos y de todo eso cambiamos las palabras un poquito y quitamos algunas cosas y nos llevamos como la aplicación de que lo que pidamos, si decimos que es en el nombre de Jesús, el Padre nos lo tiene que dar. Está comprometido porque Jesús nos dijo, ¿verdad? Hasta ponemos de culpable a Jesús de lo que estamos pidiendo nosotros. Quiero que usted se imagine una ferretería. Creo que todos hemos entrado a comprar algo a una ferretería. Imagínense que primero hay una caja registradora y que atrás están todos los productos en un mostrador así, del piso hasta el cielo, ¿verdad? Y el Padre es el que está atendiendo. Y llega alguien y dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, joven, ¿qué va a llevar? Y llega y empieza a mirar y dice, pues no lo veo aquí, pero yo vengo a pedir, por cierto, vengo de Con Jesús. Ah, sí, muy bien, de Con Jesús, sí, muy bien. Es cliente frecuente, ¿verdad? Ah, no, pues ok, súper. Vengo buscando, por usar un ejemplo burdo, ¿no? Vengo buscando los Ferraris. Aquí están los Ferraris, pero es que no los veo en el mostrador en ninguna parte. Y entonces el Padre diría, bueno, aquí no, Jesús no dejó encargado ningún Ferrari, ¿verdad? Oh, de veras, ¿y no sabe dónde puedo encontrar Ferraris? Pues mira, aquí, si sale por la puerta y da vuelta a mano derecha, aquí hay un local a un lado. Ahí dice, en la pura entrada dice Placeres del Mundo. Y ahí manejan Ferraris y otros productos, quizá ahí lo puedas encontrar. Nada más que te quiero avisar algunas cosas. Uno, cobran muy caro por allá. Y dos, sus productos no resulta que duren mucho, ¿verdad? Los compra uno y rápido se echan a perder o se pierden, se pueden corromper, ¿verdad? Con el tiempo. Les puede pasar un montón de cosas. Ese Ferrari lo puedes chocar y lo puedes perder para siempre. Y la otra cosa es que quisiera
darte como un aviso de precaución. Porque los productos que manejamos nosotros aquí tienen una garantía eterna. Pero yo me he dado cuenta que la gente que acostumbra a comprar del local de al lado, deja de abastecerse de aquí, de este local. Dejan de venir. Una vez que comienzan a comprar allá, ya no regresan para acá. Así que si lo que buscas es un Ferrari, allá lo vas a encontrar, pero yo te animo a que examines los productos que hay aquí. Esa es una persona que no tiene a Jesús como su sumo sacerdote. Está usando a Jesús como un salero por encima de sus propios deseos. Lo que yo quiero, lo que yo busco, ¿verdad? Ese fue un ejemplo como muy exagerado, pero yo conozco gente que está persiguiendo una ascensión en el trabajo, que está exigiendo más paga, con el pretexto de, bueno, es que yo si fuera jefe, entonces yo tendría la oportunidad de orar por mis colegas, ¿verdad? Y tener influencia y decirles, pues arrepiéntense y acérquense a Dios. Pero la Biblia no nos dice que cuando tengamos estatus, entonces podremos servir y ministrar. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y nos da a entender que el que no fue fiel en lo poco, tampoco será fiel con lo mucho, ¿verdad? Y muchos hacemos peticiones así, decimos, si por medio de Jesús me puedo acercar al Padre, entonces yo voy a pedir y hacemos toda una lista de cosas que nosotros queremos, que no tienen nada que ver con los propósitos, con las ambiciones y con el reino de Cristo Jesús, que es eterno. Pero imagínese usted que entra alguien a esa misma ferretería. Buenas tardes, ¿qué va a llevar? Buenas tardes, bueno, yo quisiera llevar una revelación de los últimos tiempos de 3/4, por favor, y un amor por la palabra, de media. ¿Cuál es el más grande? Esa está bien, sí. Y me da 2 paquetes de dominio propio, por favor, y ya, va a ser todo. Y va a decir el padre, híjole, me da un poco de pena, pero todos los productos que están en el mostrador no están a la venta para el público. Ok, disculpe la malinterpretación, es que Jesús me mandó. No, te mandó Jesús. Hubieras dicho, no, claro que sí, dijiste que querías una revelación de los últimos tiempos y que querías, ¿cuál me dijiste? Amor por la palabra, sí, y dos paquetes de dominio propio, ¿verdad? Aquí están, ok. Pues listo, ¿cuánto va a ser? No, eso ya está pagado. Jesús ya lo pagó, llévatelo, ¿verdad? Esa es la ilustración de este pasaje de Juan 14:13, que todo lo que pidan en mi nombre, es decir, podríamos traducirlo de esta manera, todo lo que pidan para mí, todo lo que pidan en nombre de mi reino, todo lo que pidan que esté de acuerdo a mis propósitos, eso ya lo tienen, ya está pagado, está encargado ahí, nomás pasan a recogerlo, ¿verdad? Pero muchos tomamos ese pasaje y lo desvirtuamos y no tenemos el concepto de que Jesús es nuestro mediador, que solamente a través de Él podemos acercarnos al Padre y decimos, bueno, Jesús, ¿por qué no me acompañas en este proyecto que tengo, en esta ambición que tengo, ¿verdad? ¿Por qué no me das éxito en lo que yo estoy emprendiendo, aunque no tiene nada que ver con tu reino? Y ese es uno de los grandes errores que podemos cometer, que son de gran tentación para los cristianos. Porque ya estamos familiarizados con el idioma del cristianismo, estamos familiarizados un poquito con los conceptos del reino de Dios y tratamos de meterlo a Él en nuestro pequeño imperio que estamos formando en vez de nosotros estar en Él. El énfasis de las Escrituras, y no tiene nada de malo invitar a Dios a que entre en nuestros corazones, creo que está mencionado como 16 veces en la Biblia que Dios entra en nosotros, pero el énfasis de las Escrituras, creo que son 164 veces menciona que nosotros estemos en Él. Y muchos queremos meter a Dios en lo de nosotros cuando realmente tenemos que estar en Él y solamente podemos estar en Él por medio de la obra de Cristo Jesús y poniéndonos de acuerdo con lo que Jesús está haciendo, con lo que el Espíritu de Jesús está haciendo en medio de la humanidad.
El que no tiene a Jesús como sumo sacerdote y emprende un viaje de tratar de conocer y agradar a Dios, al final de su viaje no estará rodeado de la gloriosa presencia de Dios, sino que estará solo sufriendo las consecuencias de su desobediencia y de su egoísmo. Hebreos 5, 7 al 10 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Versículo 9, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y no voy a entrar en detalles del orden de Melquisedec, pero en esencia lo que Pablo está diciendo es que hay un linaje que Dios escogió de la línea de Aarón. Y él está haciendo mención del linaje de Melquisedec, de la orden de Melquisedec, porque Melquisedec era un sumo sacerdote mayor que Aarón. Entonces él está diciendo, ustedes están afanados con el linaje de Aarón, pero la realidad es que este sumo sacerdote que es Jesús es de un linaje mayor. Él es de una talla mayor y Él es digno de ocupar un puesto mayor a los sumos sacerdotes que han venido antes de Él. Él es mayor que todos ellos. Según el versículo 9, Jesús es el autor, Él es la fuente de la salvación. Y aquel que no quiere recibir a Jesús como su mediador entre nosotros y Dios, también está rechazando a aquel que es la fuente de la salvación. Es decir, si Jesús no es nuestro sumo sacerdote, entonces nosotros somos responsables de proporcionarnos a nosotros mismos nuestra propia salvación, cosa que somos totalmente incapaces de hacer. Así que, hermano, le quiero animar, honremos el rol de sumo sacerdocio que Cristo Jesús ocupa. Y al acercarnos al Padre, hagámoslo no según lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, sino según el reino el reino actual y venidero, explícito en las Escrituras, de Cristo Jesús. Pidamos según su corazón para honrarle a Él, para glorificarlo a Él y para que su voluntad sea hecha primeramente en mí, en mi corazón, en mi mente, en mi vida y claro que sí, en aquellos que me rodean y en todo el mundo, pero tiene que comenzar con una actitud de humildad y de sumisión a la autoridad de Cristo Jesús. Acompáñame a orar, por favor. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias porque tú nos has provisto un sacrificio perfecto, no uno que tapa nuestro pecado, sino uno que nos limpia de nuestro pecado. Y ese sacrificio es tu Hijo precioso, Cristo Jesús. Gracias porque Él no se asusta de nuestros pecados. Gracias porque Él no nos dio la espalda, sino que Él es compasivo. Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos, pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Y te damos gracias por el Jesús. Gracias por ser obediente hasta la cruz. Deseamos honrarte y te damos gracias porque el Padre te exaltó al lugar de sumo sacerdote. Gracias porque tú eres el perfecto mediador entre Dios y nosotros. Ayúdanos a acercarnos al Padre con tus palabras. Ayúdanos a acercarnos al Padre con peticiones que son de acuerdo a tu corazón. Ayúdanos a acercarnos al Padre agradándote a ti, buscando establecer tu reino eterno aquí en la tierra, no solamente en nuestra iglesia, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en lo más oculto y recóndito de nuestro ser. Señor, ahí queremos que tu reino y tu luz se establezcan, Dios. Te amamos y te glorificamos, Jesús, sumo sacerdote, en el nombre de Cristo Jesús.